Al final el dolor lo que hizo fue sacar todas esas cosas, las cuales nosotros dependíamos, esas falsas cosas que vivíamos. Y es como que te va ayudando, dándote cuenta de cada cosa que estaba en tu vida, que estaba errónea. De la única manera, tipo Nabucodonosor, que nosotros podemos entender, pero si hemos perdido el olfato, la sensibilidad espiritual, el dolor es un proceso y ese mismo dolor entonces empieza a formarlo a usted. ¿Y qué quita el dolor? Quita el orgullo, la altivez. Él es nuestra esperanza y por eso hoy nosotros hablamos de esto. Bienvenido a Paso al Frente. Hoy tenemos un tema que de alguna manera u otra a todos nos ha tocado pasar por ello de una manera distinta, como hemos dicho, ¿no? Y hoy vamos a ver este tema que sería como una secuencia o sería una precuela del que ya ustedes vieron, que es el anterior, fue empezar de nuevo cuando todo se derrumba. Hoy vamos a hablar del poder del dolor. Y usted diría el poder del dolor, ¿por qué? Nosotros entendemos que en esta vida pasamos por muchas situaciones, muchos procesos que de una manera u otra producen un dolor inmenso en nosotros, en los que padecemos. Hay dolores que quisiéramos jamás vivirlo, jamás sufrirlo, pero que esos dolores, valga la redundancia, son necesarios porque ellos nos enseñan muchas cosas. Nos muestran nuestro carácter, no es que nos dan carácter, nos muestran el carácter que tenemos, muestran la fe, muestran la fragilidad humana igual y nos hacen saber realmente en quién nosotros hemos confiado. Y por tal razón, hablar del poder del dolor es hablar como de ese momento en el que nosotros estamos siendo procesados, siendo transformados por Dios. Muchos ven el dolor como el punto más álgido y se hacen la pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que ser yo el que esté viviendo esto? Y son preguntas naturales que surgen producto de lo que estamos atravesando, que nadie quisiera vivirlo. Pero vamos a ver el dolor enfocándolo más bien en ese poder transformador que tiene, en ese poder que nos permite a nosotros alzarnos nueva vez, como vimos ya en el tema anterior, que está en el canal, pueden ir a verlo. Exacto. Y saber de que a pesar de, aunque estemos sintiendo ese dolor, aunque en ese momento estemos sin nada, se acabó todo, se perdió todo, saber de que Dios también se mueve en ello. Y es súper claro, y fue algo de lo que tratamos en el episodio anterior, donde mencionaste de empezar de nuevo. Y es como el punto antes de llegar a tú tomar la decisión de comenzar de nuevo. Todo lo que tú tienes que atravesar para poder llegar a ese punto, todo lo que tienes, lo que sientes, cómo pasa tu vida en ese medio de proceso, antes de tú tener la decisión y la determinación de comenzar de nuevo. Porque muchas veces vemos de solamente la parte cuando la persona comienza a renacer, digamos, a comenzar, pero nunca sabemos cuál fue el trasfondo antes de la persona llegar a ese punto de querer comenzar de nuevo, de salir de allí, porque durante ese momento, el proceso donde se manifestó ese gran dolor en la persona, es donde Dios comienza a trabajar, a darle la dirección, a fortalecer su interior y ver cómo su fe se ve revelada y reflejada en ese proceso y en ese dolor, hasta el momento de llegar al punto cero, que es donde comienza todo de nuevo. Así es, y de hecho la Biblia habla acerca de que cuando la mujer va a dar a luz, siente un dolor inmenso, un dolor intenso, y es un dolor insoportable, ¿no? Y bueno,
no solo porque la Biblia lo habla, pues las mujeres lo viven, ¿no? Cuando da el proceso de dar a luz. Sin embargo, el producto que viene después de ese dolor es un producto que produce alegría, produce gozo. Y qué manera de gozarse, qué manera no de tener un fruto maravilloso como lo es una criatura, un hijo, y es producto del dolor antes de nacer. Entonces ya de allí viene ese punto cero donde empieza entonces a disfrutar ese hijo, esa hija que ha venido producto del parto, que ha dado un dolor inmenso. Exacto, y si lo vemos de ese punto, literalmente el dolor y ese momento del dolor, del momento del parto, es algo que se está transformando para poder salir la criatura, para que poder la criatura esté afuera. Y es así como se refleja también en nuestras vidas, donde en el momento del dolor, en el momento de que todo se está formando, donde todo duele, donde al parecer cuando se está apretando los tornillos que duele en nuestra vida, y luego al momento de que sale y dice, ok, ya voy a comenzar de nuevo, ya tengo más fuerza, ya estoy más firme en Dios. Y es literalmente ese proceso, como en el momento donde están afinando todos los tornillos, donde está haciendo el proceso para que esté firme, y luego llega ese momento donde todo salió, así como el parto, cuando ya el bebé nace y cuando ya en nuestra vida cotidiana, cuando ya comenzamos nuevamente y como que ya todo ese dolor fue un proceso para una transformación, o fue un proceso para que el bebé nazca, y luego nace y luego pasa ese momento y podemos estar más firmes para comenzar de nuevo. Claro, entonces ahora vamos a hablar, para que vayamos entrando ya en algunos detalles, vamos a hablar del primer punto, que es el dolor revela no solo que nos provoca herida, el dolor revela. Y diría, ¿revela qué? En la introducción que hicimos, mencionamos algunas de las cosas que el dolor revela. Una de ellas es que revela nuestro carácter. No es que el dolor nos da el carácter, no, revela el carácter que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en medio de él, y por eso también mencionamos el episodio anterior, ahí es que nosotros empezamos a conocer y a ver cómo podemos manejar la situación. Entonces, de acuerdo a cómo manejamos la situación, ese es el carácter nuestro que está revelando. Soy imperativo, o soy una persona agresiva, o soy melancólico, o algo por el estilo. Cuando el dolor llega, ¿cómo lo afronto? Entonces eso ahí revela el carácter que tengo. Pero no solo revela el carácter que tenemos, también muestra la dependencia que nosotros tenemos. ¿Y dependencia a qué o de qué? O si nosotros estamos de pie porque dependemos de esto, de aquello o de lo otro. Si nosotros hacemos aquello porque dependemos de un tercero o de alguien particular. Pero de la misma manera, revela esas falsas identidades que tenemos. Que muchas veces nos amparamos en esas falsas identidades. Y cuando el dolor llega, una de esas partes de ese poder transformador de él es que nos hace saber que estamos cimentados en identidades no buenas. Por tanto, esa es parte del poder del dolor. Es parte de ese dolor que llega. En Romanos capítulo 8, versículos 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito. O los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que no es para todo el mundo, sino los que conforme al propósito de Dios son llamados. Entonces, cuando tú ves que este dolor, este mar, este mundo de infinidades de cosas que vivimos y que pasamos, este dolor no es para nosotros caer en el abismo. Como hemos dicho, es un dolor transformador que revela. Por eso dijimos que revela. Y revela que revela esos puntos que ya hemos tratado de nuestro carácter, de nuestra espiritualidad, de nuestra confianza, en cuál está nuestra dependencia.
y cuando tenemos también identidades falsas. O sea, literalmente podemos ver que en otras palabras, no tenemos solamente el poder del dolor, sino lo que causa el dolor. Y aquí podemos ver la primera fase que pasa en nuestra vida, cuando el dolor viene, que es como que sacando todo lo que hay en nuestro interior, cuando nosotros, antes de llegar a ese dolor, dependíamos tanto de nosotros mismos, queríamos ser autosuficientes, queríamos depender de algo, de una cosa, de una empresa, de un lugar, de una persona. Y literalmente en esa fase, en ese primer momento, es donde todo el dolor nos hace dar a entender y causa en nuestro interior eso que teníamos tiempo viviendo, que al final no era algo en lo cual podemos estar cimentados en ello. Al final el dolor lo que hizo fue sacar todas esas cosas, las cuales nosotros dependíamos, esas falsas cosas que vivíamos, para darnos a entender de que no es en nosotros mismos que tenemos nuestras fuerzas, no es en nosotros mismos que debemos de poner nuestra dependencia, ni en nosotros mismos que tenemos que ser autosuficientes, porque no fuimos creados para ello tampoco. Entonces, esa fase del dolor y ese momento es que literalmente eso es algo, una parte de lo que causa el dolor, o sea, el poder del dolor que causa ello es sacar todo lo que hay en nuestro interior que nosotros en ese momento, antes de llegar a eso, estuvimos realizando. Y ver esta fase es donde literalmente saca todo lo que había en nuestro interior que no iba acorde a lo que era Dios y nuestra relación con Dios. Y cuando saca todo eso, nos entenderá a nosotros de que, ok, ahora estoy sintiendo ese dolor, ahora estoy viendo todas las cosas que yo realizaba, de quién dependía, de si realmente mi fe estaba o no. Y es como que te va ayudando a darte cuenta de cada cosa que estaba en tu vida, que estaba errónea, para que después ir transformándote en ese proceso y dándote palabras nuevas, nueva dirección y que Dios esté allí presente para luego llegar al punto cero. O sea, esa primera fase cumple una gran parte en ese proceso. Tal cual, es así. Ahora vamos a ver otro punto y es el dolor es una herramienta de formación. Wow, te diría, ¿cómo así? Yo que estoy viviendo este dolor y tú ahí sentado en ese video me está diciendo que el dolor es una herramienta de formación. ¿Cómo me va a formar? Vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. ¿Ah? Es cierto que en el momento que nosotros estamos viviendo ese dolor, no es que vamos a escuchar, no, que el dolor que tú estás viviendo es para formarte, el dolor que tú estás viviendo es para evidenciar tu carácter, que el dolor que tú estás viviendo, uno no quisiera escuchar esas cosas. Uno quisiera que alguien venga, lo tome de la mano y lo saque de ese dolor. Son las cosas que uno quisiera que se den en ese momento. No obstante, el dolor como herramienta de formación, ¿qué hace? Nosotros empezamos a ser formados en la paciencia. A veces no somos pacientes, actuamos impetuosamente, pero el dolor empieza a trabajar formándonos en la paciencia. También de la misma manera nos forma en la humildad. Cuando no somos esa persona humilde, nos creemos altivos. De la única manera, tipo Nabucodonosor, que nosotros podemos entender lo que es humildad, es cuando nosotros caemos de la cima, perdemos todo y estamos pasando un dolor. Como le pasó a Nabucodonosor, que por eso lo mencioné, tipo Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey del imperio babilónico, él se creía el único todopoderoso en la tierra, el único todopoderoso en el mundo. ¿Y cuál fue el resultado? Al final, Dios llevó a Nabucodonosor a humillarlo. ¿Para qué? Para que él entendiera quién era Dios y viviera su proceso. Nabucodonosor pasó de ser el rey, que él entendía que era el rey todopoderoso, pasó a ser uno que rumiaba, y rumiar es que comía de la hierba, así como todos los demás animales. Entonces, ese proceso de dolor que tuvo Nabucodonosor, ¿qué lo llevó? A ser humilde. Después reconoció quién era el verdadero Dios. Necesitamos ese proceso de formación.
también nos forma el dolor para tener sensibilidad espiritual. Usted diría, ¿sensibilidad espiritual? Sí, lo que pasa es que muchas veces nosotros andamos por el mundo a diestra y siniestra, haciendo y deshaciendo, nos creemos los superpastores, los superministros, los superapóstoles, los superprofetas, y no tenemos sensibilidad espiritual. Pero de la misma manera nos creemos los supercreyentes. En la iglesia no hay un mejor creyente que yo. En la sociedad no hay uno mejor que yo. Y nos creemos tal que de una manera u otra nos olvidamos de que Dios se comunica con nosotros es a través de su Espíritu Santo y se comunica a nuestro espíritu. Pero si hemos perdido el olfato, la sensibilidad espiritual, el dolor es un proceso que nos forma para tener esa sensibilidad espiritual, lo que también nos forma para tener la dependencia total de Dios. Y te diría, le estamos dando esos puntos que el dolor como herramienta formativa, el dolor como herramienta de formación. O sea, que de una manera u otra, el dolor viene para forjar lo que nosotros hemos descuidado o lo que Dios, mejor dicho, quiere que nosotros seamos. Porque Dios no provoca el dolor porque a Él le place pasarte por el dolor. Dios provoca esas situaciones para hacer de ti, como hablamos también en el episodio anterior, lo que Él diseñó que tú seas, lo que Él quiere sacar de ti. Y también hay que entender, a veces pasamos por dolor por nuestras malas decisiones, por nuestros malos hechos, por nuestras malas acciones. No nos dormamos en la orilla con eso, porque las consecuencias de nuestros errores las hemos de pagar. Y una de ellas es muchas veces el dolor que vivimos, la situación que atravesamos, producto de ella. Ahora, un llamado allí de atención. Eso no quiere decir de que porque usted haya sido el peor, que haya cometido los hechos más desagradables e innombrables, que si usted hoy, tipo Nabucodonosor, se arrepiente, se humilla, reconoce quién es Dios en su vida, que Dios no le va a perdonar. Dios, si usted hace tales cosas y se humilla delante de Él, viene arrepentido, Dios le perdona y cambia ese dolor. Y ese mismo dolor entonces empieza a formarlo a usted como una persona totalmente diferente. Eso es la importancia del dolor como herramienta, que nos transforma en medio de ese proceso para acercarnos a Dios. Definitivamente, es tan literal, o sea que a veces nosotros comenzamos a quejarnos y decimos tantas cosas de que ahora estoy pasando por este proceso, ahora estoy pasando por este dolor, pero no nos sentamos a analizar a partir de qué llegó ese dolor o por qué llegó ese dolor, porque en ciertas ocasiones sí es por causa de nosotros mismos, así como se menciona. Es porque literalmente a veces nosotros nos alejamos tanto de Dios que llegan cosas y consecuencias en nuestra vida, o en algún momento nosotros tomamos malas decisiones a un Dios diciéndonos, no, por ahí no es, y aún así metemos la pata. Pero sabiendo de que si nosotros, así como menciona, comenzamos y tomamos la decisión de reconciliarnos con Dios, de arrepentirnos de eso, Dios aún así seguirá dándonos la mano. Porque el plan de Dios no es que nosotros estemos siempre en dolor, en sufrimiento, no. Es llevarnos al propósito de Él, y el propósito que siempre será bueno, como siempre para tener un fin, una esperanza en Él, siempre. Pero si nosotros seguimos metiendo la pata donde Él nos ha dicho no lo hagas, si nosotros seguimos alejándonos de Dios por querer hacer las cosas de este mundo o por querer llevar y ser igual a las demás personas, literalmente eso nos va a llevar a una lejanía totalmente de Dios, donde vamos a llegar a dolor, donde vamos a estar en procesos y en cosas que nos vamos a comenzar a preguntar, ¿por qué a mí? Pero si antes de preguntarnos por qué a mí, preguntémonos qué hice yo antes de que cuando Dios me decía a mí no lo hicieras, pero aún así lo hice. No te metas allí, pero aún así me metí allí. Sí. No te alejes de mí, pero aún así me alejé. Sí, nos alejamos y
nos desviamos del camino o nos perdimos por estar haciendo las cosas contrarias a las que Dios nos ordenaba. Y dentro de eso mismo, entonces veamos cómo el dolor nos despoja a nosotros para reconstruirnos. Es decir, el dolor nos quita cosas que no debemos tener. El dolor nos quita cosas que deben estar fuera de nosotros para reconstruirnos luego. ¿Y qué quita el dolor? Quita el orgullo, la altivez. Cuando nosotros nos creemos por encima de todo el mundo, quita ese orgullo cuando entendemos que no hay nadie más que nosotros. Nos quita eso, nos quita el control, porque ya el control no es tuyo. Este dolor te ha demostrado, este proceso de dolor te ha demostrado que el control tú no lo tienes, que quien debe tenerlo es Dios. Entonces nos quita el control, nos quita la autosuficiencia cuando decimos no necesito de nadie, no tengo que tener a nadie cerca de mí para yo resolver mis cosas. Nos quita la autosuficiencia. Es decir, también las falsas identidades, lo que es decir que el dolor lo que hace es desnudarnos, quitarnos todo para hacernos saber la vulnerabilidad como humanos que tenemos, pero que en esa vulnerabilidad humana, Dios, si le damos el espacio, Él trabaja. Si le damos la oportunidad, Él hace cosas maravillosas en nosotros y por nosotros. Un ejemplo claro, que esto ya sería otro punto, que sería Cristo y el dolor. Cristo no se eximió del dolor. Cristo atravesó el dolor. Es decir, no hay un ejemplo más claro para describir lo que es dolor que tomando a Cristo. Cristo, recuerdo que y cuando digo recuerdo es porque voy a la Biblia, ¿no? En la Biblia se relata que el día que Él fue apresado para ser colgado en la cruz, dice que esa noche Él oraba con dolor. Y oraba con dolor cuando estaba en Getsemaní, que decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque allí estaba sintiendo el peso de lo que iba a acontecerle. ¿Verdad? Entonces, pero allí Cristo también nos enseñó una dependencia que debemos tener de Dios en medio de y en todo momento. Cristo fue pisoteado, fue abofeteado, fue lacerado, fue lastigado con el látigo ese, fue latigado con ese látigo romano que esos clavos, los clavos en sus manos, en sus pies, en todo su cuerpo, la lanza en su costado y la injuria propia que el pueblo de entonces tomó. Cristo, y lo vamos a leer en Isaías capítulo 53:3, que dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Es decir, Cristo sufrió todas esas cosas. Cristo vivió el rechazo de la gente, vivió la traición, vivió la angustia y el sufrimiento profundo en todo ese momento cuando estuvo allí en la cruz. Rechazo, dolor, angustia. O sea, Cristo lo vivió todo, lo experimentó todo. Si alguien puede hablarnos a nosotros de qué es el dolor, es Él. Y Él no quitó el dolor del frente. Él vivió, atravesó el dolor. Pero Cristo atravesando ese dolor, qué gloriosa resurrección tuvo. Fue una resurrección gloriosa y hoy por hoy nosotros hablamos de Él, del mensaje maravilloso, de la restauración maravillosa que entonces Él nos deja y nos da. Él es nuestra esperanza y por eso hoy nosotros hablamos de esto. Hablamos del dolor
como herramienta de formación. Hablamos del dolor como ese punto donde todo se ha quebrado y estamos siendo formados, transformados, estamos siendo expuesto nuestro carácter, nuestras aptitudes, nuestra espiritualidad, donde todo se expone. Y es por causa de eso que Cristo atravesó. O sea, que lo que Cristo vivió, hoy a nosotros nos está dando la oportunidad de poderle decir a otros que en nombre de Cristo pueden también salir de eso. Y por eso fue el tema empezar de nuevo. Y usted diría, pero entonces debieron hablar del dolor primero. No, lo que pasa es que quisimos mostrarle cómo nosotros podemos empezar de nuevo. Y aquí estamos mostrando ese proceso que vivimos antes de empezar de nuevo. Lo que nadie ve, como dijiste ahorita al principio, lo que nadie dice, las cosas que nadie está pendiente a ellas, pero que sí vivimos, sí se vive, sí se sufre, sí se tiene ese dolor. Pero si no hay ese proceso formativo a través del dolor, no hay gloria como la que Cristo tuvo en la resurrección. Literalmente. Entonces, esas cosas son las que a nosotros nos dan esa esperanza y nos hacen saber que en medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha esa voz de Cristo diciéndonos, no tengan temor, no tengan miedo, yo estoy aquí, yo soy el que les da paz, yo soy el que los fortalece, yo soy el que les anima, yo soy el que les saca de ese momento, de esa angustia. Y en medio de eso, yo soy el que lo está formando, lo está moldeando para que sean aquello que yo diseñé que sean desde el principio. Exacto. Y a veces, si lo ponemos, a veces no siempre se quiere hacer con dolor. O no siempre tenemos que sentir ese dolor. Pero hay ocasiones donde sí pasa porque es de la única manera que entendemos. O de la única manera en la que realmente nosotros podamos entender de que no es con nuestra fuerza, no es con nuestra dependencia, no es con nuestra autosuficiencia, sino con lo que Dios nos ha dado, nos ha otorgado, nos ha regalado a través de su Hijo para en este momento. El dolor literalmente saca todo lo que hay en nosotros, que realmente suponíamos tener, que decíamos, sí, yo puedo depender de mí, yo tengo fuerzas, yo puedo con eso, yo no tengo que orar por todo, yo tengo que meter a Dios en todo. Pero literalmente el dolor nos da a entender de que todo lo que nosotros podíamos decir en base de eso es erróneo, es incorrecto, de que nosotros no somos nosotros por nosotros mismos. Somos lo que somos por amor, por el amor que Él ha demostrado al tener y tomar la decisión de dar su Hijo para que nosotros podamos obtener esa reconciliación a través de Él. Literalmente somos lo que somos por amor. No somos lo que somos por nosotros mismos. No somos lo que somos por la fuerza que tenemos. No somos lo que somos por lo que tenemos, no por lo que hemos hecho. No, somos lo que somos por amor. Y si ese amor que está ahí es el cual nos está diciendo a nosotros, acércate a mí, búscame. Oye, sal de ese lugar donde sea que estés y búscame a mí, búscame en intimidad. Yo quiero estar contigo. Literalmente dice, acércate a mí, yo me voy a acercar a ti. Él está en todo momento, Él está en todo lugar. Es solamente que nosotros tomamos la decisión de acercarnos a Él. Pero llega el momento de ese dolor donde estábamos allí, dándonos cuenta de que literalmente todo lo que nosotros pensamos tener y pensamos de que podíamos con todo esto, no es así. Literalmente nos damos cuenta en medio de ese sufrimiento, en medio de ese proceso, de que no es con nuestras fuerzas, sino con esas fuerzas que Él nos ha dado y nos ha regalado. Amén, amén. Hoy hemos visto el poder del dolor. Tal vez estás viviendo ahorita un proceso de lo que es un dolor, ¿no? El proceso del dolor. Un dolor que tal vez no elegiste, que tú no escogiste. Un dolor que de alguna manera pues te ha provocado herida emocional o has tenido una pérdida profunda o algo por el estilo. Y lo que te invitamos es a que sepas y entiendas que si te acercas a Dios, Él es galardonador de los que le busquen. Y Él estará ahí presente en cada etapa de tu vida, en cada momento. No te preguntes por qué a mí, por qué tú. No preguntes por qué tú eres el que está pasando por eso.
Más bien, refúgiate en los brazos de Cristo, refúgiate en Él y verás cómo Él te ayudará a salir adelante en medio de ese dolor, cómo Él te ayudará a rebasar, a salir de todo ese proceso. Pero no te desesperes, no te angustie, no veas como que no te escuchan, no te responden. Siempre descansa, siempre está pendiente que Dios está ahí contigo y Él es el que te ayudará en todo momento. Nunca te desvíe. Así que tomemos la decisión de acercarnos a Él, de siempre buscarlo a Él constantemente, de confiar en su palabra, buscar de su palabra, aprender de ella y vivirla, porque por eso está allí. Porque sabemos que lo que cambia el mundo comienza con un paso. Dé ese paso y entienda que Dios está ahí en control.